Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás siguen adelante pese al fallecimiento de algunos hijos y nietos del líder de Hamás en un ataque. Por otro lado, Suiza ha anunciado que organizará una conferencia internacional en junio para buscar una solución al conflicto ruso-ucraniano. Tenemos también una última hora desde Bruselas, donde el Parlamento Europeo ha votado la anulación de la elección de Markus Pieper por conflicto de intereses inherentes. Y para terminar, veremos las primeras conversaciones sobre el proyecto de ley de la eutanasia en Francia o la prohibición de los deberes para casa en los colegios de primaria de Polonia. Os dejamos con los titulares. Un ataque aéreo israelí mató el miércoles a varios hijos y nietos del máximo líder político de Hamás en Gaza, en plenas negociaciones de alto el fuego. Rusia golpea localidades de la región de Kharkov en Ucrania, mientras Suiza anuncia que albergará una conferencia de paz en junio. El Europarlamento condena los supuestos pagos de Rusia a miembros de la Cámara para influir en las elecciones europeas. El gobierno francés anunció un proyecto de ley para legalizar el acceso a la muerte digna en ciertos casos y bajo estrictas condiciones. Estafas y bulos con caras de famosos en Dinamarca. El Ministerio de Digitalización pide responsabilidades a los gigantes tecnológicos sobre lo que difunden en sus plataformas. Es el momento en que el máximo líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, recibe la noticia de la muerte de 3 de sus hijos y 4 nietos en un ataque aéreo israelí. Los hijos de Haniyeh se encuentran entre las figuras más destacadas que han muerto en la guerra hasta el momento. Israel dijo que eran agentes de Hamás y Haniyeh, por su parte, acusó al Estado hebreo de actuar con un espíritu de venganza y asesinato. El ataque aéreo también se produce en un momento delicado en el que Israel y Hamás mantienen conversaciones para un alto el fuego. Haniyeh acusa a Israel de actuar por venganza y dice que Hamás no se dejará presionar para hacer concesiones en las conversaciones de alto el fuego. En un momento en que los palestinos conmemoran la fiesta del fin del ayuno que pone fin al mes sagrado del Ramadán, los ataques israelíes sobre población civil no cesan y siguen dejando víctimas mortales. La ofensiva israelí en Gaza ha matado a más de 33.400 palestinos. Un ataque ruso golpeó el miércoles una tienda de comestibles y una farmacia en Lipetsk, un pueblo ucraniano cerca de la frontera con Rusia. El ataque mató a 3 personas, entre ellas una niña de 14 años, según las autoridades de la región nororiental de Kharkov. Suiza anunció el miércoles que organizará una conferencia internacional en junio como un primer paso para trazar un camino hacia la paz en Ucrania. El gobierno suizo expresó su esperanza de que Rusia participe en el proceso. Desde Suecia, los países nórdicos y bálticos acordaron proporcionar apoyo adicional para agilizar la adhesión de Ucrania a la UE. A pesar de la actuación de Rusia, Ucrania y Moldavia siguen dando pasos positivos hacia la adhesión a la Unión Europea. Es fundamental que mantengamos este impulso y por ello estoy muy contento y orgulloso de, junto con los colegas ministros, lanzar una iniciativa nórdica y báltica para apoyar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y en la Casa Blanca, el presidente Biden recibió al primer ministro japonés, Fumio Kishida, quien en rueda de prensa también expresó su apoyo a Ucrania. Miembros de las Fuerzas Especiales de Rusia han matado a 2 personas sospechosas de planear atentados terroristas en un tiroteo a las afueras de Nalchik, capital de la República de Kabardina-Balkaria, en el sur del país. Los sospechosos se vieron acorralados por los agentes del Servicio Federal de Seguridad y abrieron fuego contra ellos. El tiroteo se ha producido en medio de una gran preocupación por la seguridad en Rusia tras el atentado que tuvo lugar el pasado 22 de marzo en una sala de conciertos de Moscú. Una acción terrorista en la que fallecieron 145 personas y cuya autoría fue reivindicada por una filial del autodenominado Estado Islámico. La República de Kabardina-Balkaria está en la región del Cáucaso Norte, donde se ha gestado durante décadas el extremismo islámico.
La Unión Europea está intentando impedir los esfuerzos de Putin de influir en las elecciones europeas del próximo mes de junio. Una investigación de la República Checa desveló cómo el Kremlin está difundiendo mensajes prorrusos a través de una campaña de desinformación. También detectó posibles vínculos económicos entre algunos europarlamentarios y Moscú. La vicepresidenta de la Comisión para Asuntos de Transparencia aseguró en el hemiciclo que Moscú está intentando dividir a Europa. Nuestra democracia no puede darse por sentada y el Kremlin seguirá utilizando la desinformación, la injerencia malintencionada, la corrupción y cualquier otro truco sucio y autoritario para dividir a Europa. Eurodiputados intervinieron para condenar las conexiones de Rusia con algunos miembros de la institución. No podemos permitir un golpe de credibilidad al Parlamento Europeo ante unas elecciones que serán clave para el futuro del proyecto europeo y para el apoyo a Ucrania en su lucha por la supervivencia ante la tiranía de Putin. Me indigna escuchar que miembros de esta Cámara y candidatos a las elecciones europeas han sido pagados por el gobierno ruso y sus intermediarios, pagados para difundir la propaganda del Kremlin, pagados para trabajar contra quienes les han elegido. Por eso, en Renovar Europa, pedimos nombres, queremos nombres y cifras. En febrero, el Parlamento Europeo ya denunció a través de una resolución que Rusia no dejaba de intentar dañar la democracia del continente. También dio pasos contra la desinformación y aprobó sanciones dirigidas a los agentes políticos que violaran las normas internas de ética y transparencia. Tienen entre 16 y 23 años, están políticamente comprometidos y votarán por primera vez en las elecciones de la UE en junio. ¿Pero cuáles son los temas que les motivan? Cientos de jóvenes votantes acudieron al Foro Internacional de Gante para debatir sus temas prioritarios. El cambio climático. Si pienso en mí mismo teniendo hijos en un futuro algo cercano, quiero ser capaz de ponerlos en un mundo que prospere y que vaya a ser saludable. Creo que deberíamos centrarnos en los acuerdos de París, por ejemplo, el Pacto Verde. Uno de los temas más importantes para mí es el cambio climático. Los temas más urgentes son el cambio climático y las desigualdades que surgen en nuestra sociedad entre las diferentes personas. En los últimos 10 meses, las temperaturas siempre han estado por encima de la media mensual. Una encuesta reciente de Ipsos para Euronews en 18 países de la UE concluyó que más de la mitad de los votantes entre 18 y 29 años consideran el clima una prioridad. Sin embargo, no es el único tema que les importa. Europa se encuentra en una encrucijada. Hay una nueva amenaza que emerge del este con Rusia más agresiva que nunca, invadiendo un país vecino, Ucrania. Las instituciones de la UE están interesadas en que el mayor número posible de votantes jóvenes expresen en las urnas su opinión, especialmente teniendo en cuenta la baja participación que anteriormente había entre este grupo de edad. El Foro Internacional de Gante fue organizado por el Parlamento Europeo de los Jóvenes, un organismo reconocido y parcialmente financiado por la UE con el objetivo de aumentar el compromiso juvenil. Para mí es muy importante que los jóvenes sigan siendo ciudadanos activos y que sean conscientes de las cuestiones que les afectan. Y creo que ahora más que nunca es importante que participen en política. Por eso el Parlamento Europeo de los Jóvenes es una red increíble para que realmente se informen sobre esos temas. Estragos en Kazajistán por las inundaciones que asolan el noroeste del país y otras zonas de Rusia tras el desbordamiento de los ríos Ural y Tobol. Las intensas lluvias y un repentino deshielo masivo han causado hace una semana las peores inundaciones en 80 años. En las regiones fronterizas entre Rusia y Kazajistán, más de 100.000 personas han sido evacuadas y decenas de miles de viviendas están bajo el agua. Declarado el estado de emergencia, las autoridades locales construyen diques y han comenzado a volar embalses para hacer bajar los niveles de agua y evitar que el desastre se propague a otras zonas. Disturbios y represión policial en una manifestación en Buenos Aires. Una protesta contra las medidas de austeridad del gobierno de Javier Milei se saldó el miércoles con 9 detenidos y un centenar de heridos.
La policía utilizó cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes que intentaron bloquear una avenida central, congregándose frente a edificios gubernamentales para pedir más prestaciones sociales para las familias empobrecidas. Denunciaban el deterioro de los comedores comunitarios. Un reciente protocolo de seguridad permite a las fuerzas del orden dispersar a la fuerza a los manifestantes. Los críticos de esta polémica ley sostienen que viola la libertad de expresión, reunión y asociación. Continúa la búsqueda de los 4 trabajadores desaparecidos tras la explosión en la central eléctrica de Bargi, en el lago Subiana. Otras 3 personas murieron y 5 resultaron heridas en el accidente. Hay más de un centenar de rescatistas participando en la búsqueda. Se ha bajado el nivel del lago para permitir a los bomberos registrar la zona afectada por la explosión. El jueves, los sindicatos organizaron una huelga contra las muertes en el trabajo. Morir en el trabajo no es aceptable en un país civilizado, declaró Bonaccini, gobernador de Emilia-Romagna. El gobierno francés anunció un proyecto de ley para legalizar el acceso a la muerte digna en ciertos casos y bajo estrictas condiciones. La medida abriría la puerta a que adultos con cáncer terminal u otra enfermedad incurable tomen medicación letal en medio de la creciente demanda pública de opciones legales de ayuda para morir. El primer requisito es ser mayor de edad, el segundo es residir en Francia o tener nacionalidad francesa, y 3 condiciones que serán examinadas por un médico. Estas 3 condiciones son: padecer una enfermedad grave e incurable, grave porque el pronóstico es vital, e incurable porque la enfermedad no tiene cura. Muchos franceses han viajado a países vecinos donde el suicidio médicamente asistido o la eutanasia son opciones legales. La ley se presentará este mes en el Parlamento francés para ser sometida a debate. Estafas y bulos con caras de famosos manipuladas mediante inteligencia artificial. En Dinamarca, el Ministerio de Digitalización Pública pide responsabilidades a los gigantes tecnológicos ante el incremento del uso fraudulento de caras de famosos en supuestas campañas publicitarias en redes como Facebook. Actores y presentadores son víctimas de este tipo de abusos. Entre ellos está la presentadora de televisión Divya Das. Se ha vuelto cada vez más brutal y transgresor. Lo peor es que me parece que Meta no parece estar haciendo nada al respecto. Creo que, aunque sea difícil, sí se puede hacer algo al respecto. Divya Das es una de las muchas víctimas de falsificaciones y calumnias por Internet. Casos similares involucran a otros famosos. Se recomienda denunciar cualquier abuso o fraude. Las autoridades instan a las tecnológicas a ser más responsables con lo que difunden en sus plataformas. El gobierno polaco decretó este mes la prohibición de las tareas escolares en medio de una amplia discusión sobre la necesidad de modernizar el sistema educativo de Polonia. Los docentes ya no deberán dar tareas obligatorias a los niños de primero a tercer grado. Entre el 4º y 8º curso, la tarea ahora es opcional y no cuenta para la calificación. La medida ha recibido una calurosa acogida por parte de muchos alumnos. Estoy contenta porque la tarea no me gustaba demasiado. Y en realidad no tenía mucho sentido, porque la mayoría de la gente de mi clase la copiaba por la mañana de alguien que lo hubiera hecho, o la transcribían de algunas páginas de Internet, así que no tenía sentido. Pero para muchos maestros la medida se ha tomado de manera apresurada y supone un cambio impuesto desde arriba. Los docentes creen que esto ocurrió demasiado rápido, muy precipitadamente. Se habló muy poco de ello y apenas se consultó. Sí, había que hacerlo, pero antes debería haberse hablado con los maestros. El sistema educativo polaco ha sufrido una serie de reformas controvertidas. Casi todos los nuevos gobiernos han intentado hacer cambios, algo que según muchos profesores y padres ha generado confusión. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Y cerramos el informativo de hoy, 11 de abril, con un no comment en el que podemos ver a un atleta subiendo la Torre Eiffel, pero no usando escaleras o ascensor,
sino escalando con una cuerda, batiendo el récord previo. Un saludo y cuídense.